Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar de forma rápida y sencilla, pero al mismo tiempo compleja, el Congreso de Viena, que tuvo lugar entre 1814 y 1815 y que es uno de los hitos más importantes en la historia contemporánea de Europa. Bueno, normalmente se piensa que el Congreso de Viena fue una reunión de príncipes conservadores absolutistas, reaccionarios, y que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y en parte es verdad. Pero al mismo tiempo el Congreso fue un evento mucho más complejo y que voy a intentar explicarlo y espero hacerlo con claridad. Bueno, curiosamente, paradójicamente, el protagonista del Congreso de Viena no se encontraba allí ni nunca estuvo. El protagonista del Congreso de Viena fue Napoleón, que había sido derrotado en 1814 y que morirá en 1821. Entonces, el Congreso empezó en 1814 y cuando habían enviado a Napoleón a la isla de Elba, como una especie de rey prisionero, le envían a la isla de Elba. Luego se interrumpió por el Imperio de los 100 días, cuando Napoleón, como sabéis, escapó de la isla y fundó de nuevo un imperio y fue derrotado en Waterloo. Y cuando fue derrotado en Waterloo, la batalla de Waterloo, por Wellington y los prusianos, pues el Congreso continuó y más o menos hasta mediados de 1815. Napoleón había cambiado la política internacional europea pues desde su nombramiento como cónsul en 1799 hasta 1815. Además, el Congreso también nace para enfrentarse contra las ideas de la revolución. Había que hacer alguna cosa porque los príncipes no podían consentir que la revolución y sus ideas pues se hicieran predominantes. A partir de aquí hablemos del Congreso de Viena. ¿Vale? El Congreso de Viena tiene lugar en la capital imperial. Viena era la capital del Imperio Austrohúngaro, una ciudad bastante grande, cosmopolita, con gente muy educada, con un montón de palacios que podía acoger a todos los nobles, duques y princesas y príncipes que acudían a la capital. El anfitrión fue el príncipe Clemens von Metternich, que era el primer ministro del emperador de Austria, que el emperador de Austria decidió no intervenir y dejar toda la tarea política a su primer ministro, que era una persona habilísima, que además había conseguido engañar a Napoleón. Luego después la ciudad, como he explicado, una ciudad elegante, llena de vida, de música, de fiesta. Al fin y al cabo es la ciudad de Beethoven y la ciudad de Mozart. Pues es una ciudad que acogió durante muchos meses a gran parte, a muchos nobles europeos riquísimos que además deseaban disfrutar de la vida después de todas las guerras y imperialidades que habían sufrido. Bueno, la gente normal mucho más. Luego, las reuniones del Congreso, que es un conjunto de reuniones muy largas, que eran tediosas y largas, pues tenían lugar en francés, que era el lenguaje de la diplomacia y el lenguaje de la nobleza europea. Y luego después, a este Congreso de Viena, pues acuden representantes de todos los países. Por supuesto, los representantes del Reino Unido, Lord Castlereagh, el zar Alejandro, de Austria-Hungría, Metternich, eran los más importantes. Pero en el Congreso participan todo tipo de representantes de los países europeos, de los príncipes alemanes, etc. Bueno, a partir de aquí, ¿qué se trata en Viena? Porque hay 4 asuntos a tratar. El primero es la paz. ¿Cómo conseguir la paz en Europa? Porque la gente, los príncipes y luego después la gente normal estaba cansado de todas las guerras napoleónicas, donde había habido centenares de miles de muertos y destrucciones y había un deseo de paz generalizado. Luego después había cierto miedo a Rusia. Rusia había ganado la guerra a Napoleón, de hecho Napoleón sufrió su gran derrota en 1812 contra el zar y los cosacos del zar habían llegado hasta París. Entonces los rusos eran considerados asiáticos, salvajes, mongoles, eran considerados una especie de bárbaros, con lo cual había cierto miedo a Rusia y a su papel predominante. Luego había miedo a que hubieran nuevas revoluciones, porque claro, la Revolución Francesa había pasado, parece ser, pero siempre es posible que la revolución surgiera en otro país o incluso en Francia de nuevo, así que había que intentar evitarlas. Y luego había que gestionar cómo los príncipes que habían sido expulsados de sus monarquías por Napoleón, pues volvían a sus tronos, lo cual no siempre era fácil porque la gente se había acostumbrado a la libertad o a las repúblicas y no querían volver a los viejos Borbones o a los reyes de siempre. A partir de aquí pues, comienza a operar el Congreso. Aquí tenemos una imagen de los cosacos. Esto es una fotografía de 1900, con lo cual están bastante limpios, y aquí tenemos una ilustración de una revista francesa, si no me equivoco, en la cual se puede ver a los cosacos, aquí lo estoy marcando, pues en París, abrevando sus caballos en el Sena. Los cosacos eran considerados por muchos pues salvajes, bestias, eran jinetes de las llanuras de Ucrania, bastante buenos guerreros, bebían vodka, vamos, beber como un cosaco, se ha quedado ahí la frase. Y luego después, una curiosidad es que en París los sitios de comida rápida se llaman bistro, porque probablemente los sacarían de los cosacos, porque bistro en ruso significa rápido. Entonces estos cosacos, que eran vistos como bárbaros, pues había cierta reticencia a ellas. En general había reticencias y problemas con los rusos, a los cuales consideraban bárbaros y déspotas. Aquí tenemos una imagen idealizada del Congreso de Viena, que es una reunión, todo varones, nobles, duques, que están hablando entre ellos. Esta es una imagen idealizada, discutiendo como caballeros. Esta es una imagen satírica,
pues de una revista británica, si no me equivoco, en el cual, bueno, perdón, francesa, porque están en francés, donde cual están discutiendo a degüello por cómo será la nueva Europa. Aquí se están mofando de Prusia, que era un reino más chiquitín, ¿no? Entonces, en realidad, con eso de Viena hubo mucha discusión política y los participantes no eran tan amigos como luego nos parece que se desprende del Tratado de la Santa Alianza y de las imágenes ideales mostradas del Congreso. Bueno, vamos a hablar primero de cómo se restaura a los reyes destronados. En este aspecto tuvieron bastante éxito y la mayoría de los reyes que habían sido destronados por Napoleón pues volvieron a sus tronos, de forma endeble, de forma muy sutil, tímida, pero los reyes volvieron. Aquí tenemos a la izquierda el rey de España, Fernando VII el Deseado, que es una excepción porque él volvió al poder por sus propios medios. Miento, volvió al poder porque hubo una rebelión en España y la gente luchó por él. Entonces él volvió como el Deseado y se convirtió en rey absoluto. Bueno, también volvió al Papa, a Roma, como un héroe, al rey. Los Borbones volvieron a Nápoles, entonces la mayoría de las monarquías los reyes fueron restituidos. Solamente un rey puesto por Napoleón se salvó, que fue su general Bernadotte, al cual Napoleón había colocado como rey de Suecia. Bernadotte traicionó a Napoleón, así que luego después la respetaron en su trono, y como anécdota, creo que la familia de Bernadotte todavía gobierna en Suecia. Bueno, luego, ¿qué hacemos con Francia? Aquí tenemos a Luis XVIII, que era el hermano de Luis XVI. Bueno, entonces había dos opciones. Una, castigar a Francia, trocearla, quitarle territorios, o perdonarla, ser generosos. La opción que se tomó fue ser generosos, en cierta manera, porque tenían miedo a los rusos. Entonces, fueron generosos con Francia, colocaron a Luis XVIII, aquí sobre el acento que se me ha ido, que era el hermano de Luis XVI, un rey bastante moderado, un conservador, bastante mayor, y le colocan como rey absolutista. Entonces, vuelve como absolutista, pero en la práctica Luis XVIII aceptó algunos de los cambios de la revolución. Era consciente de que algo había cambiado y fue bastante prudente y en general no abusó de su cargo y no intentó intervenir demasiado en política, por lo menos lo que yo conozco. Y ahora vamos a hablar de cómo cambia el mapa europeo. Entonces, el nuevo sistema, el nuevo mapa europeo que se genera en el Congreso de Viena y que se conoce como el Concierto de Europa. El Concierto de Europa es el sistema político que impera después del Congreso y que tuvo cierta vigencia hasta más o menos 1850. Entonces, cositas que hay que recordar. Prusia, que era un reino bastante chiquitín y que había sido humillado por Napoleón, se hace muy grande, adquiere zonas de habla polaca, que están aquí, y luego, sobre todo, adquiere esta zona, echarle un vistazo en el mapa, que es la zona que se conoce como Renania. Renania es una zona que en esta época era bastante rica, pero que durante el siglo XIX se va a industrializar gracias al carbón y al hierro que había en sus zonas. Entonces se convertirá en la zona más industrializada de Europa, con lo cual se van a juntar campesinos prusianos, junkers, muy buenos militares y belicosos, con los industriales renanos que les proporcionan armas. La combinación es explosiva y será el germen de Alemania. Luego Austria-Hungría ocupa el Véneto, que es la zona de Venecia y un poco más, que luego causará muchos problemas, porque cuando nazca Italia querrá recuperar Venecia y habrá un montón de guerras con el Imperio Austrohúngaro. Luego el Reino Unido se mantiene al margen, aunque tiene una especie de estado títere en Hannover, y Lord Castlereagh, a ver si lo he pronunciado bien, juega lo que se llama el balance de poder, balance of power, en el cual el Reino Unido juega una política de apoyar al segundo. Si antes habían apoyado a Prusia y al Imperio Austrohúngaro contra Francia, que era el primero, ahora que el primero es el Imperio Ruso, pues el Reino Unido juega a jugar en contra. Por eso el Reino Unido ayuda a que Francia no sea desmembrada. Y luego el zar Alejandro, que estaba exuberante después de las victorias, pues el Imperio Ruso adquiere Polonia, que es una zona que era muy independentista y con una fuerte autoestima nacional, y adquiere el Gran Ducado de Finlandia, que también en parte estaba dominado por Rusia. Realmente la potencia más poderosa en esta época es el Imperio Ruso, con una población enorme, poco alfabetizada, pero con un ejército enorme y que en principio era el país más poderoso de Europa. Aquí tenemos imágenes de los protagonistas del Congreso de Viena. El príncipe Clemens von Metternich, pues un tipo elegante, bastante joven, que hablaba en francés, que había manipulado a Napoleón, lo había engañado en el 14 y gracias a él consiguieron derrotarle. Y bueno, se convirtió en mediador en el Congreso y fue el político más importante de Europa hasta su destitución por una revolución en 1848. Era un político habilidoso que usaba muy poco la violencia, su país no era especialmente peligroso militarmente hablando y gozó la confianza del emperador básicamente hasta que fue destituido. Aquí tenemos al zar Alejandro I, que bueno, es un zar bastante relevante, había tenido una infancia disfuncional, de hecho su padre pues, fue asesinado delante suyo, la familia Romanov nunca han sido muy normales, con perdón
don Pablo Romanov, una infancia disfuncional y bueno, él había pasado de ser liberal y de ser admirador de Napoleón, pactó con él en Tilsit en el 1607, a convertirse en un enemigo acérrimo de la revolución. Sufrió una especie de conversión a un misticismo cristiano bastante rigorista y entonces sus ideales cristianos a partir de su victoria sobre Napoleón marcaron su política exterior. Y luego la anécdota es que desapareció en 1625 y fue sustituido por su heredero y no se sabe muy bien qué fue de él. Aquí tenemos al representante británico, Lord Castlereagh, pues un aristócrata británico, elegante, educado, con un perfil liberal y que jugaba al equilibrio del poder, a apoyar al segundo, como ya he explicado. Y luego una pequeña anécdota, el embajador español es famoso por su incompetencia, la verdad es que no hizo muy buen papel en el Congreso de Viena y de hecho España apenas consiguió nada en el Congreso de Viena, ninguna adquisición territorial y de hecho España fue abandonada porque en estos momentos sus colonias americanas estaban independizando y ningún país quiso ayudar a España, en cierta parte porque les interesaba y sobre todo porque España se había convertido en una potencia secundaria. Bueno, entonces, el zar Alejandro pone sobre la mesa lo que se llama la Santa Alianza. La Santa Alianza es un tratado internacional que está basado en dos ideas. La idea es paz cristiana y compromiso de apoyo entre los príncipes. Estas son las dos ideas. Paz cristiana, vamos a dejar de hacer la guerra entre nosotros y los príncipes vamos a ayudarnos mutuamente en el caso de problemas. Y cuando digo problemas estoy diciendo revolución. Una frase que lo resume es paz entre príncipes y guerra a los pueblos. Guerra a los pueblos que se alzan es antinacional y paz entre los príncipes. Por aquí tienes el texto del Tratado de Santa Alianza, es un acuerdo internacional entre tres países, porque el Reino Unido se desmarca. El acuerdo internacional es entre Prusia, entre Rusia y entre el Imperio Austrohúngaro. Entonces, aquí se observan las dos ideas que he comentado en la diapositiva anterior. En la primera frase se observa en conformidad con las palabras de las Santas Escrituras, la referencia al Evangelio. Esto no era tan normal en el siglo XIX, pero porque el zar era tan místico y tan cristiano, pues insistió en colocar las referencias cristianas. Y luego aquí está la parte sustantiva del acuerdo. Se prestarán en todo lugar y ocasión asistencia, ayuda y socorro. Ahí no lo pone, pero están diciendo de forma en el subtexto que si hay algún tipo de problema o revolución se ayudarán entre ellos. Entonces, esta es la Santa Alianza, que es un tratado que se firma en 1815. Aquí está la pregunta. ¿Eran idiotas los príncipes? Bueno, tradicionalmente se ha pensado que sí. Bueno, por lo menos ellos quizás sí que lo fueran, pero sus primeros ministros no lo eran. Entonces no eran idiotas del todo. Y aunque desean volver al antiguo régimen, los cambios que habían tenido lugar a la Revolución Francesa que les favorecían se los quedan. No, por ejemplo, las tierras de la Iglesia Católica en Francia no se devuelven, porque favorecían al nuevo Estado francés, al Estado francés de los XVIII. Los poderes jurisdiccionales de la nobleza tenía poderes jurisdiccionales, incluso podía cobrar multas y poner impuestos, no se los devuelven. De hecho, ahí sobre una E, salen más fuertes después del Congreso de Viena, con más dinero, más ingresos y con unas rentas más saneadas. De hecho, con esos fondos aumentan su cuerpo policial, que todavía era muy inexperimentado, pero aumenta sus policías, y bien que les valían porque la revolución estaba al caer, y la seguridad. Luego después evita las guerras. Saben que si hay problemas entre ellos perderán. Las guerras son peligrosísimas para los príncipes, así que con bastante buen tino, pues no habrá guerras hasta la guerra de Crimea en 1853. Estamos hablando de casi 30 años más tarde. Y luego después siguen interviniendo en política, pero se contienen y hacen algunas concesiones. Dejan un papel minúsculo a los parlamentos, en los países en los cuales había parlamento, incluso en algunos países permiten un sufragio censitario, es decir, vota solamente la gente de una lista, pero votaban solamente muy poquitos, hiperlimitado. Aquí voy a hablar un poco de las concesiones de los reyes. La concesión más importante, el truco, era lo que se llama las cartas otorgadas. Como bien sabéis, los liberales pedían constitución. Las constituciones están basadas en la soberanía nacional, es decir, manda la gente y la gente, soberanía nacional, la nación, es quien pone al rey. Los reyes hacen la jugada de forma diferente. La soberanía es real, es decir, mandan los reyes, pero graciosamente, por una concesión que tienen, hacen un regalo a sus súbditos de una constitución, una carta otorgada. Es decir, regalan una carta a los súbditos donde la soberanía, el poder les pertenece a ellos. Ahí en la carta pues admiten ciertos derechos, crean cámaras de representación que nunca llaman asambleas nacionales porque eso era muy revolucionario y permiten ciertas votaciones siempre que vote una parte minoritaria de la población. Y luego, por supuesto, pues no cambian el tema de los privilegios, que era una cosa del antiguo régimen, pues no vuelven a los privilegios y mantienen la igualdad ante la ley.
Y luego después del Congreso de Viena, pues tendrán lugar otros congresos. Bueno, pues el más importante es el de Verona, que tiene lugar en 1822. El Congreso de Verona pues se convoca porque Fernando VII, rey absolutista, había tenido una revolución liberal y los liberales en España le habían obligado a jurar una constitución, con lo cual el Congreso de Verona envió un ejército liderado por Francia. En este congreso se habían incorporado el Reino Unido y Francia. Ese ejército le llama a los 100.000 hijos de San Luis, aunque no eran 100.000, ¿vale? Que entra y restaura el poder absoluto de Fernando VII. Es un ejemplo de cómo funcionaba la Santa Alianza. Fue su ejemplo más efectivo. Y Fernando VII vuelve a tener el poder absolutista. Y bueno, a partir de aquí vamos a finalizar haciendo un balance del Congreso de Viena. Opiniones positivas. Pues bueno, no hubo más guerras en Europa, lo cual es positivo, y proporcionó paz. Una paz y una estabilidad que quizás hacía falta. Y luego opiniones negativas es que el Congreso fue hecho contra las gentes. Tenía una ideología totalmente reaccionaria, pues contra la libertad, contra las naciones, y bueno, la ideología del Congreso en mi opinión, es negativa. Y luego a la postre no fue efectivo, porque al final no pudo impedir las revoluciones y siguió habiendo un clima político inestable en Europa, aunque no hubiera guerras. Entonces, ahí tenéis las dos opiniones, las dos tienen cierto sentido y las dos tienen razón. Colocaré final, y legitimó la opresión, que va un poco con su ideología reaccionaria. Finalmente voy a hablar de una opinión ecléctica de un historiador que me gusta mucho, que es Eric Hobsbawm, que por una parte pues acusa al Congreso de antiliberal y antinacional, lo cual es verdad, pero al mismo tiempo también la acusa. Dice que es realista y sensible, porque dentro de su ideología reaccionaria era lo más realista y sensible que pudieron hacer, con lo cual es una opinión ecléctica y con esto voy a acabar. Espero que se haya entendido el Congreso de Viena y hasta aquí hemos llegado.